momento es algo que puede tranquilizarme un poco en base a todo lo que hemos estado nosotros tratando aquí. Yo quiero saber cómo están ustedes. Bien. No de salud. Ah, bueno. ¿Cómo están ustedes ahora en lo hasta ahora con todo lo que nosotros hemos estado analizando y estudiando aquí? Acuérdense que estamos metiéndonos en un tema que es de suma importancia, muy relevante, que usted lo tenga claro. Usted va a tener una Biblia que leer, una Biblia que ha sido traducida, una Biblia que no es el idioma original en que estas palabras fueron dadas a conocer al mundo. Nosotros creemos que estas palabras que tenemos en este libro llamado la Biblia es la palabra de Dios. Que Dios ha cuidado su palabra a través del tiempo. Pero ha estado rodeada desde el inicio mismo de enemigos. ¿Ustedes pueden entender eso? Que se van a ir, que se han ido de frente contra ella para traer confusión, nuevas enseñanzas, otros que han tomado las mismas escrituras para tratar de añadir otras cosas o quitar otras palabras de las mismas escrituras. Ahora nos toca a través del tiempo a nosotros poder estudiar y ver dónde está realmente la palabra de Dios. ¿Cómo es que Dios la ha preservado, la ha cuidado? ¿Dónde debemos ir? ¿Cómo podemos tener una clara visión de saber hacia dónde nos dirigimos para nosotros decir, esta es la palabra de Dios, la que Dios siempre dio a conocer al hombre, la que Él preservó, la que permitió que varios manuscritos existieran para que nosotros hoy podamos decir, ah, esta es la palabra de Dios? Entonces mi pregunta, hermanos, es que la siguiente. ¿Saben todos lo que es el texto sinaítico y el texto vaticano? ¿Qué concepto? ¿Qué entienden ustedes hasta ahora? Porque si no, yo no sé cómo seguir. ¿Qué es lo que ustedes entienden de estos dos textos que aparecen prácticamente en el siglo XIX y se comienza entonces a ver como textos muy buenos, como textos fantásticos para que vayamos a ellos y entonces nosotros podamos ver ahora qué es lo que realmente Dios nos ha querido decir? ¿Qué es lo que ustedes han entendido hasta ahora? Pueden estar en desacuerdo conmigo si ustedes quieren, pero yo necesito saber qué es lo que ustedes creen de estos dos textos. Aparentemente hasta ahora, dos textos del siglo IV. ¿Qué piensan ustedes de estos textos? Si no me dicen nada, yo voy a entender que yo he estado parado aquí simplemente hablando. Y no hemos entendido nada. Tenemos entonces otro texto que es el Textus Receptus. ¿Qué pasa con el texto sinaítico y vaticano y el Textus Receptus? Acá. Ah, que lo apagaste, yo lo dejé prendido el micrófono, porque da mucho trabajo por eso. Con el texto del Vaticano y el Sinaítico hay varios pasajes claves que dejan fuera cuando fue traducido a la Vulgata. ¿La Vulgata? No. Tengo un arroz con mango ahí. Pero digo, Sí. cuando estuvimos viendo la última clase que estuve aquí, estuvimos comparando las traducciones que se han hecho en base con el Textus Receptus y con el texto sinaítico y vimos que
En algunas de las traducciones no incluyen ciertos pasajes y dicen que hay manuscritos que no incluyen este pasaje y otras traducciones sí lo incluyen. Y eso puede alterar la interpretación que le demos al pasaje que viene hablando. Eso fue lo que entendí. O sea, hay un problema. Ujú. A esas Biblias nuevas que tenemos hoy en día, que prácticamente son versiones modernas, entre ellas la nueva versión internacional, entre otras, casi la mayoría de las versiones más modernas, han sido tomadas del texto crítico, que es el nombre que se le ha dado desde el siglo XIX a estas versiones que salen de lo que lo que pudieron ver dos personajes que fueron realmente muy aclamados, muy reconocidos, muy aceptados por su erudición, y ellos decían que realmente el texto que hasta ahora se estaba tomando, que era el Textus Receptus, no era necesario porque era incorrecto y había que ver un nuevo texto. Pero el problema es que Westcott y Hort lo que hicieron fue que prácticamente, y comprobado, aunque ellos digan que no, intentaron decir que no, todo lo tomaron del Sinaítico y el Vaticano. Todo. Sin embargo, el texto sinaítico y el Vaticano entre ellos mismos no se llevan entre sí. Imagínense, dos versiones yo voy a tomar de ahí y ellos mismos no se ponen de acuerdo. Alguien ha dicho que si tú estás leyendo un pasaje del Sinaítico y un pasaje del Vaticano, dice cuando tú comienzas a leer es más fácil encontrar dos textos que vayan ligados que a la mayoría. Porque la mayoría de un solo pasaje, entre ellos mismos no dicen lo mismo. Se contradicen entre sí. ¿Cómo fue que entonces pueden decir que podemos confiar en estas personas? Por ejemplo, 1 Timoteo 3:16, que es un texto muy conocido. Este pasaje de 1 Timoteo, ¿alguien puede buscarlo? 3:16. Este texto de 1 Timoteo 3:16 es importante que nosotros lo sepamos, porque incluye 364 manuscritos de los escritos de Pablo. Y en todos estos escritos, de los 364 que hay, 254 de los manuscritos de la epístola de Pablo, solamente dos manuscritos no colocan este verso. ¿Se entiende? Sin embargo, lo que hace el Sinaítico y el Vaticano es que lo erradican. No aparecen. Simplemente. ¿Se entiende? Sin embargo, ese es un texto de suma importancia a la hora de nosotros hablar de lo que es Cristo como Señor y Dios. ¿Lo tiene alguien? ¿Lo puede leer? 1 Timoteo 3:16. Dice, indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en la carne, vindicado en el espíritu, contemplado por ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. ¿Qué versión tú estás leyendo? Reina Valera. Reina Valera. Están mirando la importancia de este texto, ¿no? Dios fue manifestado en carne, visto de los ángeles. ¿De quién está hablando? Es definitivo. Entonces, Westcott y Hort eran personajes que odiaban este texto. Decían que no podía estar ahí porque contradecía prácticamente a todo lo que es el texto bíblico. ¿A qué texto bíblico se refiere? ¿A cuál texto? Si vamos a creer que el texto bíblico es el Sinaítico y el Vaticano, va a ser sumamente difícil porque ambos están mutados en muchas partes. Por ejemplo, el Vaticano no tiene las cartas de Timoteo. Esa es una. Tiene varios versos, tanto el Sinaítico como el Vaticano, que no aparecen en lo que nosotros llamamos el texto mayoritario, o sea, los manuscritos mayores, de todos los manuscritos que tenemos, la mayoría incluyen estos versos. El Vaticano no tiene... Primera de Timoteo. Oh, primero.
Ujú. No la incluye. Por parte, nada de eso tiene. Pero estas traducciones... Claro, porque ellos toman de los demás manuscritos y comienzan entonces a hacer análisis y decir, este no va, este no puede ir, porque algunos manuscritos no lo colocan. Los manuscritos menores, si aparece un manuscrito que no lo tiene, dice, este es suficiente para nosotros decir que ese texto no puede ir. ¿Se entiende? Es como que si hoy nosotros digamos que apareció un manuscrito que no tiene Juan 3:16. ¿Qué debemos hacer nosotros? A sacar a Juan 3:16 porque este nuevo manuscrito que salió no tiene Juan 3:16. Sin embargo, todos los demás manuscritos sí lo tienen. ¿Qué es lo que tenemos que ver? Que Dios ha estado hablando al permitir que en gran mayoría todo lo que hicieron manuscritos, todo lo que escribieron, incluyeron estos textos, dando la indicación de que si fueron capaces de traducir lo mismo, es porque no viene arrastrando el texto original. ¿Se entiende? Cuando ya algunos no lo colocan por alguna razón, no sé qué pasó, posiblemente no haya existido ningún tipo de malicia, pero no aparece. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Ese es el punto. El problema es que con el texto sinaítico y vaticano, a mi entender, esto no es de nadie lo que yo digo, yo creo que realmente había una mano intencional detrás de todo de estos dos textos. Y era irse de frente contra Cristo y contra las profecías que hablaran de Cristo. Y eso lo notamos al ver las versiones, una de las más grandes y más dada a conocer y más promovida, como es la de los testigos de Jehová. Ellos toman todos sus escritos de ahí. Y aún así, ellos le hacen incluso alteraciones al mismo texto de Westcott y Hort. Ellos mismos, porque también veían cosas, no está tan claro, aún sean ellos, pero le cambian cosas y justifican algunas maneras de interpretación para que esté de acuerdo con lo que ellos creen. O sea que termina prácticamente, aunque ellos digan, hemos tomado esta versión del texto de Westcott y Hort, a la larga, ni ellos tampoco están siendo fieles al mismo texto de Westcott y Hort, porque están más interesados en llevar esas palabras a lo que ellos creen y ellos piensan que debe ser. Y ese ha sido el problema de todos los siglos, de todos los tiempos. Siempre han existido enemigos de la palabra de Dios. ¿Estamos aquí? Siempre han existido enemigos de la palabra de Dios. Y si yo no creo eso, no entiendo eso, entonces no sabemos en qué mundo estamos. Le pongo un ejemplo sencillo. No tan sencillo, porque hay muchos eruditos detrás de todo esto. Ustedes se van a encontrar que cuando vamos, por ejemplo, hay alguien que escribió un libro que creo que el título en español es Descifremos el Génesis. Y lo que aparece para referirse a Dios como palabra más antigua en el Génesis, en el hebreo, es la palabra Elohim. Y ellos dicen, vamos a ver esto claramente. Nos han enseñado mal. Y nosotros estamos escuchando sus enseñanzas. Estamos hablando de personas muy eruditas, con mucha facilidad de expresión en sus palabras. Y nosotros estamos escuchando y ellos comienzan a decirnos, fíjense que es imposible que ellos mismos, los hebreos, con un idioma limitado, intentaron darnos a conocer quién era Dios. Y Dios no aparece aquí en manera singular, sino plural. El caso es, para no alargar mucho el cuento, que con toda su erudición ellos nos están llevando a nosotros, que nosotros tenemos que ver que cuando la Escritura dice en el Génesis, claramente, guardándole respeto, como dicen ellos, cuando dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, está hablando de más de uno. Y usa la palabra aquí. Él es Elohim. O sea, es más de uno. Pueden ser varios, una gran cantidad.
Entonces nos llevan a los sumerios, a esas tablillas que relatan que ellos eran seguidores de dioses. Y eso era lo que se venía conociendo hasta ahora, hasta que aparece Moisés y utiliza la palabra Elohim, pero simplemente, sin ningún sentido gramatical que los apoye, están tratando de llevar esa unidad de Dios, esa singularidad de Dios, a un solo. Y dicen ellos, no se puede, la palabra es en plural, hagamos, indicando rápidamente que está hablando de varios dioses. Cuando hablan personas como estas, y con todos los argumentos que ellos dan, ¿qué es lo que sigue? Que nosotros nos confundamos. Y se van de frente con la enseñanza de lo que dicen algunos, que aquí la palabra Elohim es utilizada porque Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. No, no puede ser. Y comienzan a crear argumentos para también descartar esa idea. Porque lo que ellos quieren es que tú entiendas que esa palabra Elohim en el mismo Antiguo Testamento, Dios mismo estaba diciendo que Dios es varios, hay varios dioses, y que incluso ellos se disputan, estilo prácticamente el mismo estilo que tenían los griegos, los griegos al hacer su mitología. Cada quien quiere tener el primer lugar, y que cuando aparece uno en el Nuevo Testamento, una cosa que, mi hermano, yo no sé dónde la sacan. Aquel Dios del Antiguo Testamento que no combina con lo del Nuevo Testamento, que es un Dios cruel, porque eso era aquel que estaba compitiendo y que no le gustaba lo que el otro hacía. ¿De dónde sacan esto? De las escrituras sumerias. Porque de ahí también sacan los griegos su mitología. Ellos tenían que ver un mundo de dioses disputándose el reino entre ellos. Y mi hermano, es fácil que usted se llene de estas cosas porque lo dijeron eruditos. Y usted le caiga atrás y diga, pero ¿qué es lo que nos está pasando? Esto parece tiene que tener sentido. ¿Qué cree usted? Dios es uno. ¿Cómo tú sabes que Dios es uno? No hay otra manera que no sea cuando tú sabes que tú estás tratando con un Dios personal y no con varios que hoy te dicen una cosa y el otro te dice la otra y el otro te dice otro y tú no tienes a quién creer, aunque tú veas eso en la calle donde cada quien se hace un Dios, pero el problema es que las personas lo hacen de acuerdo a sus deseos, se fabrican un Dios cualquiera, pero no porque exista una enseñanza directa que te diga no hay un Dios personal que trate contigo. Entonces, algunos terminan diciendo, como vimos la semana pasada, simplemente decir que Dios es todo. Como dice Jesús Adrián Romero, cayendo en el panteísmo actualmente. Caen ahí. Comienzan a profundizar, comienzan a leer todos estos eruditos y ya no saben qué creer ni qué pensar. Bueno, pues ¿quién es Dios? Pues Dios es todo. Dios está hasta en el café, dice él. Si tú disfrutas el café es porque Él te está permitiendo que tú disfrutes y todo lo que Dios quiere hacer contigo es que tú disfrutes lo que hay bueno, pues eso es Dios. Y todo aquello que te perjudique y te hace mal es el enemigo, el contrario a Dios. Dios es todo lo que hay bueno en el mundo. ¿Sabes cuántas cosas buenas hay que tú disfrutas y que son pecaminosas? ¿Verdad que hay que pensar en eso? No, es que nos fabricamos un Dios y estamos desesperados por todo lo que encontramos como información. Y muchos terminan incluso abandonando el cristianismo porque dicen, ya no sé qué creer. Otros no quieren escuchar más nada y enfrascan sus vidas cristianas en las emociones, en todo lo que es emocionalismo. Y en reclamar poder. Y confunden lo que es poder con las emociones. Mientras más emocionado estoy, más alterado estoy, eso significa poder de Dios.
¿Cómo es posible que tú tengas en la iglesia que vas por todo lo que se hace y estés completamente emocionado y brinques y saltes y al salir de ahí eres otra persona? Ya se fue la santidad y la pureza y el poder. Cuando Dios te da algo de poder de lo que es Él, es para que tú lo hagas para la gloria de Él, no para la gloria tuya. Te da algo para que tú comiences a hacer lo que Él quiere que tú hagas. No para que tú manifiestes al mundo que tú eres una persona muy amiga de Dios. Una persona que Dios la ha puesto en un lugar muy alto. Mírenme a mí, que soy prácticamente el santo de Israel. Casi como Él. Hay un sinnúmero de confusiones que el hombre tiene en su mente porque no quiere estudiar las Escrituras. Y mientras nosotros estamos siendo apáticos, el inconverso está estudiando cada cosa para tratar de brindarle al mundo, ¿sabe qué? Un libro nuevo que usted pueda comprar. ¿Por qué hay tantas conferencias hoy? ¿Me estás entendiendo? La gente busca y dice, wow, esto está tremendo. La palabra Elohim, vamos a analizarla, son eruditos. Pero están pensando en un libro que van a vender y que la gente va a estar interesada porque es algo nuevo. Y a ellos no les importa si están diciendo verdad o mentira. Solamente están tratando de convencerte con algo que parece muy lógico y tú vas y lo compras. ¿Qué fue lo que hizo Dan Brown, por ejemplo, con hablar de... Ustedes leyeron todo lo que pasó con él, ¿no? Cuando hizo una novela que vendió muchísimos millones de ejemplares, millonario nada más con ese libro, y después dice, pero señores, ¿qué están ustedes? Esto es una novela. Ya no le importaba, ya hizo lo que iba a hacer. Eso es todo, es una oportunidad que los hombres buscan para confundir. ¿A quiénes? ¿A quiénes? Aquellos que alabaré, y más nada, no piensan, no hay que razonar, no hay que estudiar, no. Necesitas discernimiento del Espíritu Santo, Él te guiará a toda verdad. No hay que estudiar. Sin embargo, ellos sí están estudiando. Porque andan detrás de dinero. Ese es el problema. Mi hermano, hoy en día es difícil encontrar eruditos que sean honestos. Hacen un descubrimiento en Egipto. ¿Y qué podemos sacar de aquí? ¿Qué historia? Vamos a decir que esto que encontramos aquí es el pie del faraón. Por el análisis que hicimos, se componen unos cuantos, el pie de faraón. ¿Sabe el dinero que eso va a dar? Usted no tiene ni idea de lo que eso pueda pasar. Así se maneja el mundo. Entonces, lo que estamos ahí en el internet mirando, ¡wow! El pie de faraón. Y se va a escribir algo más del pie de faraón. Lo queremos comprar eso. A ir a Egipto a ver el pie de faraón. Damos un viaje, todo ese dinero, todos esos gastos. Movimiento. Eso es lo que se quiere. Y la palabra de Dios permanece en paz, tranquila, con lo que dijo, siendo comprobada a través del tiempo, en historia, en hechos, y usted quiere más. Hermano, no hay prueba más grande de que este libro que tenemos en nuestras manos que ver los cumplimientos de ella misma. De que el mundo es exactamente como lo descifra la Escritura. Cosas que jamás se pensaron que iban a pasar, ya la Escritura lo está diciendo, que esto es lo que el hombre es. Que el hombre no va a cambiar, que será el mismo. Puede ser un hombre, un ser humano tan preciso en decir algo que va a suceder en tantos años. Piense, mi hermano. Dios ha estado hablando, pero ha tenido muchos enemigos. Y para que su palabra permanezca, Él va a utilizar hombres como usted y como yo, para que continúen adelante con ella, que continúen afianzándose en la fe de Cristo. Y eso es lo importante. Yo quiero buscar algunos textos, por ejemplo, con respecto a la salvación, que ustedes van a buscar. Vamos a tomar la versión internacional y la Reina Valera, vamos a compararla. Vamos a buscar Mateo 18:11, ese en la Reina Valera, y después otro la va a leer en la
Nueva Versión Internacional, con el micrófono en la mano, y ver qué podemos encontrar en estos textos. Acuérdense, todo es tratar de cambiar todo lo que Dios quiere para el hombre, pero incluyendo a Cristo. Todo lo que incluya a Cristo es mejor sacarlo porque Cristo es la esperanza del mundo. Si sacamos a Cristo, el hombre está sin luz, está perdido. Al estar sin luz, tiene que creer todo lo que los demás quieran decir. ¿Quién tiene este texto? Mateo 18:11. Uno en la Reina Valera y otro lo va a leer en la Versión Internacional. ¿Quién tiene Reina Valera? Porque el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que se había perdido. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ajá. ¿Quién tiene la Nueva Versión Internacional? ¿Ah? Oh, no lo tiene. No, ni la Reina Valera actualizada tampoco lo tiene. Ese es uno de los problemas. Ahora, ¿qué se La debe misma a eso? Reina Valera. Yo sé. Ok. ¿Cuál es esa? ¿La versión de qué año? Del 2015. Esa versión. Ni la traducción viviente lo tiene, ni... Se está pensando en una mejor traducción ahora para la del 20. No sé, todavía está en proceso eso, creo. Porque muchos han encontrado que la Reina Valera del 15 tiene muchos problemas porque se ha ajustado mucho a este texto, al texto crítico. Dios habla hoy tampoco lo tiene. No lo tiene. Esa también está con el texto crítico. Dios habla hoy, la Nueva Versión Internacional, la popular también está con el texto crítico. Eso no van a aparecer. Las Américas dice que algunos manuscritos no lo tienen. Y esa es la parte que a mí me hace sentir un poquito inquieto. Las Américas dice, porque el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que se había perdido. Ujú. Dice. No te tiene una enseñanza abajo, no y dice nada, ¿no? Y dice, también tiene la nueva Biblia de las Américas, también dice lo mismo. Eso me gusta. Y la Biblia del Oso dice lo mismo. Sí, porque la Biblia del Oso es la original de la Reina Valera. Esa Del 1573. sí, que Casiodoro de Reina creo que fue más adelante quien hizo la primera versión, por eso lo ponen a los dos juntos como autores. Pero con el tiempo el problema aquí está en estas revisiones. Yo creo que cada revisión hay que ponerle mucho cuidado. Mucho cuidado. Y eso, ¿sabe lo que me preocupa a mí con muchos pastores? Que no están teniendo eso en cuenta. Es más fácil decir, wow, esta versión es más moderna, qué bonita se ve, se entiende, ahora esta sí la entiendo yo, hermano, vamos a cambiar para la del 2015. Por eso yo estoy tan preocupado con estos cambios. Dice, vamos a dejar la Reina Valera del 60 y vámonos a las Américas. Eso han hecho algunas iglesias. Y dan su justificación porque es más explicativa, porque te pone una nota al final. O sea, te facilitan un poco la manera en que tú puedas ir y analizar por ti mismo. Eso es la América, hace eso. Entonces muchos prefieren vámonos a las Américas. Por eso y algunas otras cosas más han ido allá. Pero mi hermano, siempre vamos a tener que estar revisando el original. Cada vez que salga una revisión tenemos nosotros que estar claro de que eso es exactamente lo que se tiene que decir. Ahora, al no aparecer este verso, ya es de mucha importancia. Porque que lo que queremos ser es que nos miren, que nos vean, que nos lean, que compren la Biblia. Cuando las cosas se convierten en un negocio muy peligroso. Acá. La internacional, ella, como no lo tiene, pero pone una observación, dice, algunos manuscritos agregan lo siguiente: el Hijo del Hombre vino a salvar lo que se había perdido. Y dice, véase Lucas 19:10. Algunos manuscritos, pero ¿cuáles son? Eso es lo que yo quiero saber. ¿Por qué nadie pone? La mayoría de los manuscritos incluyen esto. Eso es lo que tienen que hacer. Actualmente deben incluirlo. Sí, sí. Poner Es un absurdo hacer ese una comentario. cuanta no lo tienen, pero la mayoría sí. Sí, ese es el asunto. Eso debe ser el comentario más justo, más correcto. La mayoría sí lo ponen. Ajá. Y deben incluir el versículo y luego la nota al pie de la página debe decir que hay algunos, 2 o 3 o
lo que sean, algunos manuscritos no lo incluyen. Y es lo que decíamos al principio, es más fácil porque como se parece a lo que yo quiero creer, dice, wow, qué bueno, apareció este manuscrito, ya, no vale. Aparece un manuscrito hoy, como dijimos, que quite a Juan 3:16, entonces ¿qué vamos a hacer? A cambiarlo, otra Biblia, ese no aparece. No, porque hay un manuscrito nuevo que sí apareció. Y la justificación que ellos dan es que supuestamente esos manuscritos que no lo incluyen, supuestamente son más antiguos. Entonces, No, eso es lo que ellos no están... siempre. No siempre, pero eso es lo que están... como por eso no lo incluyen, porque ellos piensan que es más antiguo y por eso... ¿Cómo lo prueban? Ajá. No exacto. lo pueden probar. No se puede comprobar. Incluso aún siendo más antiguo, no importa si tú encuentras que la mayoría de los manuscritos lo incluyen. ¿Qué pasó ahí? Ujú, exacto. ¿Qué pasó con eso? Algo sucedió que alguien dijo, no voy a poner eso. Y lo dejó. Porque no le gustaba el texto. Usted mismo leyendo la escritura, hay textos que usted dijera, uy, este verso. Uy, no quiero leer ese verso. Eso pasa. Entonces, si tú eres que está traduciendo, te es más fácil. Ni lo voy a poner. Es un problema tuyo con Dios. Pero ¿cómo Dios cuida su palabra? Que la mayoría de lo que hicieron manuscritos sí lo incluyeron. ¿Para qué? Para que confirmemos que ahí está la mano de Dios. Yo no sé cómo usted lo quiera ver, pero yo tengo que ver eso en eso. Dios no va a permitir que la mayoría de los manuscritos incluyan una mentira. Exactamente. ¿Se entiende? Entonces, ¿en qué Dios estamos creyendo? ¿En quién vamos a confiar? No, que Erasmo de Rotterdam, cuando hizo el texto recepto o el texto mayoritario, como ustedes quieran llamarle, o texto bizantino, él lo tomó de manuscritos del siglo X. Sí, es verdad. ¿Cuál es el problema? Lo que tienes que hacer es lo mismo que todos estamos haciendo ahora. Confirmar si esos manuscritos realmente están de acuerdo con todos los demás manuscritos que se han estado leyendo y hay una recopilación acá de esos manuscritos. Entonces ya si confirmo de que está de acuerdo con todos los manuscritos en su mayoría, este es el texto que ha estado caminando. Por eso es que todo te lleva a ti a entender que el texto bizantino ha estado caminando, que es este texto recepto, lo mismo. Ese es el texto que ha sido tomado en el siglo X, el texto que había estado Dios utilizando durante todos estos años. Y hay cosas que la gente no toma en cuenta. Hay más que manuscritos, más que los 5.000 y pico, casi 6.000 manuscritos que tenemos en nuestras manos. Hay también 9.300 traducciones antiguas. ¿Ustedes sabían eso? Que también están exactamente pensando como el texto mayoritario. ¿Por qué? ¿Qué pasó con eso? ¿Sabe de qué estamos hablando? Traducciones, gente traduciendo. ¿De dónde lo tradujeron? ¿De dónde? De ese texto que había estado caminando. De donde Dios había estado cuidando y trabajando con eso. Eso es lo que tiene que ver todo el mundo que vaya a estudiar. ¿Cómo es donde Dios estuvo trabajando? ¿Cómo es posible que haya permitido que en ese proceso hayan existido traducciones antiguas? Gente traduciendo para que lo pudieran entender en sus lenguas, pero el mismo texto mayoritario. ¿Se entiende? Eso es ver la palabra de Dios. En la salvación vamos a leer también a Juan, capítulo 6, 47. Juan 6, 47 en las dos versiones. ¿Quién quiere leer Reina Valera? Si es posible la del 60. Porque esa es la versión inspirada, esa es la que Dios trajo al mundo. ¿Entiende? Esa es, así que no se vayan a salir de ahí, no se confundan, ¿eh? Ni siquiera el de 1909. En la Reina Valera dice, Juan 6:47. Uh-huh. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna.
de cierto os digo, ¿sigue diciendo? El que cree en mí Tiene tiene vida vida eterna. eterna. Ahora, vamos a leer con cuidado la otra versión. Y ustedes ahora la analizan por mí. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué dice? Tengan en cuenta, ninguna de estas versiones vienen del texto de Westcott y Hort. Texto crítico. De ahí toman sus traducciones. ¿Y qué dice? ¿A quién le creemos? ¿Qué dice ese verso? Por favor, si es posible, pero vayan más rápido, tenganlo ahí mismo puesta, las dos versiones. Uno tiene uno, otro tiene otro, para que me ayuden y avancemos un poquito más. Porque tenemos unos cuantos textos más que analizar. Creo que la batería le hace falta, creo. La nueva versión internacional dice, les aseguro que el que cree tiene vida eterna. Y tiene él en minúscula. Cuando la Reina Valera dice, el que cree en mí tiene vida eterna. ¿Y qué dice la versión internacional? Les aseguro que el que cree tiene vida eterna. ¿Qué fue lo que quitaron? Quita el énfasis. Porque ¿quién está hablando? Jesús. Ajá. No podían dejar eso. Si el asunto es irse contra Cristo con respecto a la salvación, Él no es el que salva. ¿Se entiende? Es lo mismo que le dijeron los judíos a Cristo: ¿quién eres tú para que digas que puede perdonar pecado? Estamos creyendo exactamente igual, porque el asunto es ¿qué querían los judíos? Desacreditar a Cristo. ¿Qué quieren estas personas? Buscar la manera de desacreditar a Cristo. Pero no, esto está en los originales, en la mayoría de los manuscritos, está en los más antiguos. ¿Y cuáles? ¿Cuáles? Mi hermano, póngale atención al texto mayoritario. La mayoría de los manuscritos hasta ahora incluyen estos versos. Entonces, para usted sentarse a pensar, ¿existe un Dios que ha cuidado y protegido su palabra? Y eso es lo que hay que ver. Podemos seguir mirando ahora Colosenses para hablar otro texto más de la salvación antes de pasar al de las profecías. Colosenses 1:14. Colosenses 1:14, las dos versiones, por favor, ténganla ahí pendiente. Colosenses 1:14. La Reina Valera dice, en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados. Pongan atención. Remisión, ¿por qué? Dice aquí, por su sangre. Ahora, ¿qué dice la versión internacional? O la popular, como ustedes quieran. Dios habla hoy. Y vamos a ver qué dice. Todas estas versiones del texto crítico la pueden leer igual, cualquiera que sea. La nueva versión internacional dice, en quien tenemos redención y perdón de pecado. ¿Qué es lo que desaparece aquí? Por su sangre. Ah, interesantísimo. No estamos inventando. Son cosas que usted, cuando usted lo lee rápido, esta cosa pasa desapercibido porque parece decir lo mismo. Pero cuando tú te detienes y dices, pero un momentito, espérate. ¿Qué pasó con la sangre de Cristo aquí? Y ellos lo hacen a propósito porque la gente va a leer. Va a leer rápido. Y no, es una versión fantástica, buenísima. Pero Cristo, la sangre de Cristo no es la que tiene el poder para perdonar pecado. Interesante. Tremendo detalle. Así hay varios textos, en estas versiones del texto crítico. Vamos a ver también ahora con respecto a las profecías que han sido cumplidas con respecto a Cristo. Vamos a ver Mateo 27:35. Reina Valera. Mateo 27:35. ¿Qué dice? Y después de que le hubieron crucificado, repartieron sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliere lo que fue dicho por el profeta. Se repartieron mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Ese texto está
pero todo el tiempo hablando de quién, de Cristo, de lo mismo que pasó con él, si era o no. No se puede evitar eso, la historia está ahí y el texto se cumple. Ahora cuando vamos entonces a esta versión del texto crítico, ¿qué dice? Vamos a ver, ¿qué dice? ¿Quién lo tiene? 15, 35. 27, 35. Le gusta tanto la Reina Valera que nadie quiere meterse en la otra, porque eso del texto crítico, eso no está bien. 27, 35, pero es la Reina Valera. Biblia, yo cambié. La Biblia hispanoamericana Ujú. dice, los que le habían crucificado se repartieron sus ropas echándolas a suerte. Y quitan la parte donde dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Ahí está el asunto. Gracias. Todo el cumplimiento de esta profecía en Cristo es necesario que no aparezca. ¿Sí ven eso? ¿Ustedes lo están mirando? ¿Verdad que no hay que ir ni profundizar mucho para darse cuenta de que y preguntarnos qué es lo que está pasando aquí? ¿Cuál es la explicación que nos pueden dar? Y como dijimos hace un momento, en algunos, ellos encuentran una justificación fantástica, perfecta, para decirle, esto no aparece en algunos manuscritos. Sí, pero ¿cuáles manuscritos? ¿Cuántos manuscritos? Es importante, y sigo insistiendo en esto, es importante la cantidad de manuscritos en la que aparece. Hay una nota que aparece, que encontré aquí. Ujú. Hay una nota que encontré aquí en la Biblia hispanoamericana. Dice, versículo 27-35, a suertes, varios manuscritos, aunque no los más valiosos, añaden, para que se Naomi. cumpliese lo dicho por el profeta. Repartieron entre sí mis vestiduras y echaron a suerte mis ropas. En realidad no se trata de ningún profeta, sino del Salmo 22-19. ¿Sí ven? Sí, empieza un poquito más honesto porque dice, aunque no son los manuscritos más valiosos, está indicando no son tantos, pero no se lo quieren decir. Pero al mismo tiempo dice, es que no se trata de ninguna profecía cumplida. Porque ellos dicen, bueno, eso viene de un salmo, no es profeta. Pero es que es lo que se dice en el Antiguo Testamento con respecto a lo que ha de acontecer. Los salmos están llenos de profecías. Oh, sí. Llenos de profecías. David mismo fue un profeta. Sí. Ese es el asunto. Lo que pasa es que tenía un título que había que resaltar lo que era el de rey. Pero sus palabras, y como Dios lo utilizó a él, fue para que dijera al pueblo cosas que vendrían. Pero muchos no pueden verlo de esa manera. Es preferible decir eso. Fue un salmo, pero los salmos están llenos de profecías. Sobre todo el salmo que ellos mencionan es un salmo mesiánico. Es un salmo mesiánico. No, ellos no pueden ver eso. También está cómo se discute eso. Eso no existe. Eso es un invento de algunos cristianos por justificar algunas doctrinas. Incluso cristianos hoy en día dicen eso. Para que ustedes vean lo complicado que está muchas veces esto. Y todo viene por estas confusiones de escritura, de lectura, de que algunos manuscritos no tienen, que tenemos que empezar a pelear con esto, con aquello, encontrar una solución a esto. Bueno, no hay que buscar soluciones. Solamente hay que sentarse y decir, ¿dónde Dios ha preservado su palabra? Estos manuscritos están acá. Tenemos 9.300 traducciones que compaginan con ese texto mayoritario. El texto ha estado ahí caminando todo el tiempo. Pero nos han querido sacar de ese texto en el siglo XIX. ¿Para qué? Para presentarnos otras doctrinas al mismo tiempo. Y esto ha estado haciendo influencia en las iglesias hoy en día. Hermano, usted se va a encontrar que incluso seminarios están todavía, seminarios de lo que usted conoce como bueno, están todavía llamando a sus estudiantes a ser cuidadosos con el texto sinaítico y el Vaticano. Porque ahí se pueden encontrar muchas cosas. Es un texto antiguo digno de estudiarlo.
incluirlo dentro de lo que son los manuscritos. Hermano, yo no creo que debamos pensar en un manuscrito que realmente tenía el único propósito de corromper. Incluso el Vaticano tiene libros apócrifos incluidos que no fueron aceptados por la iglesia del siglo I y II, pero lo incluye. ¿Qué está pasando? Algo está sucediendo. Es solamente pensar. Marcos 15, 28. Marcos 15, 28, ese texto, y ahí lo vamos a dejar. Y ya para la semana que viene vamos a entrar directamente en Mateo. Y por lo que he visto hoy, yo espero que, mi hermano, ustedes estén más claros en esto y que entiendan que esto es de un valor enorme. Es de un valor enorme. Y usted no tiene que estar de acuerdo aquí conmigo. Piense, analice. ¿Quién tiene Mateo? Marcos 15, 28, perdón. Dice, y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos. Perfecto. ¿Está leyendo? La de la Reina Valera. ¿Y qué dice entonces en las otras versiones? La del Nuevo Mundo no lo tiene. No Lo aparece quitaron. ninguna que venga del texto crítico y se lo dejo saber. ¿Por qué? Porque tampoco aparece ni en el bizantino ni en el Vaticano. Y como no aparece ahí, perfecto. El sinaítico, perdón. Si no aparece ahí, no lo podemos poner. Sin embargo, Westcott y Hort decía, nosotros no nos basamos únicamente en el texto sinaítico del Vaticano. Vemos todos los manuscritos. No era verdad. Hoy sabemos que no era verdad. Es falso. Todo fue más fácil ir ahí y tal vez buscar algunas otras cosas en los diferentes manuscritos. Acuérdense que eran eruditos, conocedores de idiomas. Tenían facilidad para hacer lo que ellos se les antojara y que la gente le creyera. Es tan fácil creerle a una persona que diga que ha ganado ciertos premios y sus notas fueron altas cuando estuvieron estudiando y esto le calificó de erudito, que tuvo una erudición única. Ahora los hombres dicen, wow, es digno de escuchar. Cuidado con eso. Porque detrás de eso viene una conferencia. Conferencias a diferentes sitios pagadas. Y detrás de esa conferencia, no se preocupen, compren mi libro, que tengo mi libro, todo es negocio. Y esas personas muchas veces no tienen el corazón para pensar en usted, sino en qué tan bien me va a mí. Y es usted y yo lo que tenemos que descifrar eso. Ver dónde está la maldad de los hombres. Ese es el asunto. Ese es el asunto. Eso se parece incluso como a cuando usted lleva el carro a un mecánico y usted no sabe de mecánica. El mecánico que usted lo ha visto y le han dado fama de que es muy bueno, de que tiene mucho conocimiento de mecánica, ¿qué usted va a hacer? A creer lo que él le diga. Pero cuando usted dice, déjame ver a otro mecánico, déjame sondear, y tú comienzas a ser sabio en ese sentido, comienzas a analizar, a investigar y dices, pero espérate, no es lo que él me decía. ¿Me entiende? Eso es lo que pasa aquí. Muy bien, no dudo de tu erudición, no dudo de lo que tú eras, pero permíteme analizar algunas cosas antes de continuar y decirte, ok, te acepto, te creo, déjame seguir analizando. Ellos muchas veces no quieren que tú analices más nada, sino que puedes creer lo que tú quieras, pero no vas a encontrar otra verdad mejor que esta. Esta es la única verdad. Si te la hemos mostrado, porque necesitan fervientemente que tú creas en ello. Y ese es el problema. El Hijo de Dios nunca forza a nadie a que crea. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que cuando Él habla está confiando en que el que va a hacer la obra es Dios, no yo. Cuando un hombre, y llévese eso, está buscando que usted crea y piense como Él dice, eche para atrás un poquito y póngase a pensar. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Por qué me quiere forzar a creer como Él cree? Sí, tus argumentos son muy sólidos.
tienen sentido, tienen lógica, pero ¿por qué no me deja pensar y investigar? ¿Quiere que yo crea exactamente como Él? Es porque simplemente no está dejando que Dios hable. Él quiere hablar en vez de Dios. Y eso es peligroso. Ya, eso simplemente a mí me ha ayudado muchísimo. Cuando veo esas actitudes, yo digo, aquí hay algo que no me cuadra. Algo que no me cuadra. Y todo parece ser como Él dice, pero hay cosas que no me están cuadrando. Me quiere forzar a que yo crea como Él piensa. Como cuando aparecen, aquí voy a decir algo que nadie ha visto. Téngale temor a eso. En 2000 y pico de años, 3000 años, 4000 años, 5000 años, nadie vio eso, pero ahora sí lo van a ver. Todos esos años la gente estuvo confundida, engañada, y Dios lo permitió. ¿Ves? Pero ahora sí. Y usted dice, wow, ¿qué es lo nuevo que nunca hemos visto? Por eso es que yo digo que el libro de la Cábala judía ha hecho mucho daño. Y hoy en día, mucha gente está yendo desesperadamente a ver qué es lo que dice este libro. Para empezar ahora a reinterpretar el Antiguo Testamento y ver cosas que nadie ha visto. ¿No se ha fijado que hay muchas de nuestras iglesias que se paran en un púlpito a decir, mis hermanos, aquí hay cosas que yo estoy seguro que usted jamás ha visto? Influencia de la Cábala judía. Agarran un libro de Isaías y en ese verso que no dice nada más que lo que dice ahí fácil, que tú puedes entenderlo, dice, es que tú no estás mirando muchas cosas más allá de lo que ese verso dice. Mi hermano, Dios cuando escribió su palabra quiso que usted la entendiera y que usted la comprendiera. Lo que tenemos que ver y averiguar cómo hablaban esas personas que escribieron. Los hebreos tenían un idioma muy corto, que por eso se hace tan complicado. Algunos piensan que es un idioma de 25,000 palabras. Sin vocales, difícil. Nunca nosotros vamos a saber cómo sonaban las palabras de los hebreos. Hoy en día la inventamos. Ese sonido que ustedes ven que le dan ahora no es el que tiene. Porque ese sonido se le dio en el siglo VI. ¿Se entiende? No sabremos nada. Los mismos judíos no saben cómo sonaba su propio idioma. Y eso es mucho decir. Dicho por ellos, me encontré con eso. Dice, yo no sé cómo es que ahora la gente piensa que pueden descifrar y decir. Suponemos que es así. Y por estudios profundos que hemos hecho nosotros mismos, creemos que este era el sonido. Pero nunca vamos a saber cómo sonaban esas palabras. Un idioma muy corto. Tenemos que ir y ver cómo pensaban ellos. ¿Qué querían decir con una palabra? Y eso va a llevar ciertos estudios, ir y analizar y ver lo que opinan algunos eruditos honestos y también los deshonestos. Porque a veces yo aprendo mucho con los deshonestos. Porque los deshonestos me llevan a ver lo que el honesto sí dice. ¿Se entiende? Y digo, mira qué interesante. El asunto es entender dónde está el deshonesto y el deshonesto. Pero tenemos eruditos de todos los tipos. Porque es el corazón del hombre. Es el corazón del hombre, la maldad de los hombres. Usted no se imagina lo que es un hombre con mucho conocimiento. Y el pecado en ellos los puede llevar a envanecerse y a crecerse. Y a hablar con una autoridad única, donde la humildad no parece ser parte de ellos. Porque están sirviéndose a sí mismos. Cuando una gente se sirve a sí mismo, ya es fácil poder decir lo que quieren. Yo tengo una pregunta. Sí. Entonces ¿cómo se puede decir? Entonces quiere decir que en algunas iglesias algunos hermanos usan estas Biblias nuevas que han estado sacando. Para no irme muy lejos, mi hermano, aquí yo estuve tranquilito, aquí dentro de nuestra congregación, escuchando, mirando a los hermanos, porque tenía pensado hacer esto que estamos haciendo aquí en algún momento. Pero estaba mirando porque la versión dice que yo veía que leían la internacional y decía, ay señores, dame el tiempo para explicar estas cosas. Sí, aquí está más claro en esta versión y citaban la versión popular.
Es que no se dan cuenta. Y aquí estábamos muchos leyendo varias versiones. Lo hacíamos mucho en la escuela dominical. Sí, yo estoy leyendo la versión tal, me decían algunos hermanos. Y ponerse a explicar eso ahí era difícil. Lo digo esto, ¿saben por qué digo esto? Porque por ignorancia lo hacen. Son versiones que suenan más actualizadas, más parecidas al lenguaje que nosotros hablamos diariamente. Entonces tú dices, wow, ahora lo entiendo más. Incluso algunos, para interpretar un verso, lo que hacían era que se iban a otras versiones para poder interpretar mejor y más claramente ese verso. Es lo mismo que otros cuando saben inglés, que hacen que, como dicen, bueno, aquí la versión Valera, las Américas y todo dice esto, pero a mí me gusta analizarlo con la versión en inglés. Hermano, hagas como lo hagas, tienes que tener cuidado. Ve de dónde viene el texto, cuál es el texto que se utilizó para esa versión. Eso es lo importante. ¿Cuál es el texto que se utilizó? Porque hay un texto, ese de Westcott y Hort, es corrupto. Es malicioso. Eran personas perversas. Ambos terminaron en malas situaciones. Adorando a los espíritus, sirviendo a los espíritus, descartando la escritura como una autoridad. Sin embargo, la tradujeron. ¿Por qué? Porque querían dinero. Cuando dejó de ser una fuerza, terminaron involucrándose en otros negocios, como el de vender cerveza, en muchas partes en ese momento prohibida, y eran evangélicos. ¿Sí ven? ¿De qué iban? ¿Detrás de qué iban? Del dinero. Entonces hay que tener cuidado con todo esto. Cuidado con todo esto. Hermanos, vamos a entrar de lleno ya para la próxima ocasión en el libro de Mateo. Y yo espero que esto haya servido para que podamos entender con más claridad lo que Arturo en su libro quiere decir. Y déjenme decirle, me encontré que Arturo no critica mucho en ninguna parte el texto sinaítico y vaticano. Para que tengan cuidado al leer esto. Yo no sé cómo pensará hoy, si él es más abierto y está más dispuesto a hacerlo, porque la gente cambia, ¿no? Con el tiempo. Pero, bueno, a mí se me enseñó a guardarle un respeto maravilloso a este texto sinaítico y vaticano. A mí se me enseñó eso. Hasta hoy que no lo veo de esa manera. Y ya ustedes vieron las razones. De ahí para acá, depende de ustedes. De lo que ustedes piensen. Acuérdense que están jugando con el texto que Dios ha preservado. Las sociedades bíblicas han caído en esto y hoy están tratando de ver cómo salen de ahí. Pero ya hay toda su literatura, prácticamente está apoyada por estos versos. Incluso ellos son los que la han distribuido. Todas estas versiones. ¿Qué hacemos? No hay malas intenciones, no vean malas intenciones en todo, sino que ¿qué nos pasó? ¿Por qué lo hicimos? Todos podemos fallar, caer, creer una cosa hoy y mañana otra. Pero ¿cuál es la razón por la que tú cambias? Porque muchos cambian de bien para mal. ¿Estamos cambiando de bien para mal? ¿Por qué cambiar a un texto que aparece en el siglo XIX y abandonar el que siempre estuvo caminando durante todos estos siglos? Esa es mi pregunta. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios y Padre nuestro, gracias. Gracias una vez más te damos en esta noche porque con el esfuerzo que hacemos aquí para poder hablar de estas cosas y con la esperanza de que algo se pueda dar a entender. A veces me siento como diciendo, para que la sangre de ellos no caiga sobre mí, hay que decir lo que hay que decir. Que seas tú, Señor, quien en tu misericordia, en tu gracia, utilice esto, para que en lo que nos queda de vida podamos ser de
luz y que podamos dejarle esto a alguien que vendrá después de nosotros, que serán los que van a continuar diciendo lo mismo, enfrentando estas falsas enseñanzas, estos falsos criterios de hombres que buscaban lucrarse con el nombre de Dios. Ayúdanos, oh Dios, a poder estar aferrado a ti en todo tiempo, porque te lo pedimos, oh Dios, en el dulce nombre de Cristo. Amén.